Bien, ¿cómo están? Aquí finalizando por ahora para cumplir con lo prometido. Les dije que íbamos a intentar ver la figura de San Juan Bautista desde el Evangelio de San Juan Evangelista. A mí particularmente me emociona mucho porque pensar que el evangelista fue discípulo del Bautista cuando era adolescente y que muchos años después, cuando escribe su evangelio, todavía se acuerda hasta el horario en que conoció a Jesús y esa primera experiencia que vivió gracias a que el Bautista le señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tiene además un peso muy enorme, pero además nosotros vamos a partir o vamos a leer, vamos a meditar, partiendo fundamentalmente de este panegírico que hace San Juan Evangelista del Bautista al comienzo de su Evangelio, en el himno con el que comienza su Evangelio en el capítulo 1, donde, hablando del Verbo que se hace carne, nos relata también su visión sobre la figura del Bautista. Porque así como San Lucas es más bien descriptivo y nos cuenta anecdóticamente la vida o las cosas que nos puede contar sobre San Juan Bautista, San Juan Evangelista, como suele tener él siempre su mirada sobre las cosas, va más allá de lo que es el hecho histórico, de lo que es la persona histórica, y por eso, se lo representa con el águila, ¿no es cierto?, el Evangelio de San Juan. Y nos muestra la finalidad, el destino de esa vida, su vocación, su misión en el plan de Dios. Y guardándole todo el cariño que merece San Juan Bautista, tiene que hacer la distinción entre lo que significó el Bautista y lo que realmente es Jesús, por un lado, y también lo que significó el Bautista como personaje del Antiguo Testamento y lo que significa la gracia de Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces en ese contexto él nos dice: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Esto también lo dice San Pablo, basándose seguramente en el testimonio de San Juan Evangelista, porque pensemos que aquellos discípulos que quedaron con San Juan Evangelista, con San Juan Bautista, los discípulos del Bautista después formaron como una especie de secta, algunos, que creo que perdura hasta hoy en el Oriente, que creían que el Bautista, con esa personalidad tan imponente que tendría, era el Mesías. Y por eso el evangelista aquí nos lo dice: él no era la luz, sino el testigo de la luz. El testigo de la luz. Y hablando del Verbo, nos dice que él era la luz de este mundo, etcétera, pero después dice: Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije,
el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. Fijémonos esa visión que tiene San Juan Evangelista acerca de Jesús, cómo existía antes que el Bautista, si Jesús nace después. Es que precisamente él era anterior, porque el evangelista, San Juan Evangelista, se está refiriendo al Verbo en el seno del Padre. Y por eso nos manifiesta la divinidad de Cristo, no se queda en la persona humana, sino que aquello que la trasciende. Y nos dice que de su plenitud, de la plenitud del Verbo encarnado, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Y atención a esto, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La gracia del Nuevo Testamento es superior a la del Antiguo Testamento. Por eso, sin duda, San Juan Bautista es el más grande del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya lo veremos cuando hablemos de San José, si Dios quiere, en el Nuevo Testamento lo tenemos a San José como el más grande después de la Santísima Virgen. Pero en el Antiguo Testamento el mismo Jesús decía: no ha nacido un hombre más grande que San Juan Bautista. Los relatos de los otros evangelios, de los sinópticos, ponen su acento en el bautismo de Jesús. Y lo muestran al Bautista precisamente en torno a esa función que él tuvo de señalar al Cordero de Dios y bautizar a Jesús. Y también hacen esta distinción entre lo que era el bautismo de Juan, un bautismo para el arrepentimiento, pero el bautismo nos viene por Cristo, y precisamente el bautismo que hace Juan Bautista tiene valor en Cristo, porque el Cristo, al ser bautizado, entonces cambia las aguas del Antiguo Testamento, las cambia en la nueva gracia que nos trae el Nuevo Testamento. Y entonces el bautismo de Jesús es el bautismo que nosotros recibimos. Ya no se recibe el bautismo de simple arrepentimiento, sino el bautismo que nos alcanza la gracia del Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria, que nos hace miembros del cuerpo místico de Jesús. Esto es lo que quería señalar y subrayar para que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la devoción, en la importancia que tiene para nuestra devoción personal el invocar y acercarnos más a la persona del Bautista, tenerlo más presente y pedirle de un modo especial por todos aquellos que dentro de la Iglesia tenemos la misión de profetizar, para que podamos tener el mismo valor, fortaleza y luz para señalar a Jesús a todos aquellos que desean encontrarlo. Bendiciones.